Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central. Soy Carlos Danilú. Un placer que nos puedan acompañar en el transcurso de estos siguientes minutos porque hoy vamos a hablar del puerto interior aquí del estado de Guanajuato. Precisamente vamos a hablar de su crecimiento, su desarrollo, su potencial que tiene para esta región tan importante. Como digo siempre, nosotros en Guanajuato somos el ombligo de México. Pero bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo se está encaminando esto? ¿Y cómo está detonando toda esta inversión que estamos teniendo aquí en nuestro estado, que viene de otras partes del mundo? Lo vamos a platicar en unos instantes más con Luis Quirós Echegaray, quien es el director general de este recinto tan importante aquí de la región. No se lo pierda en un instante. Bien, continuamos aquí en Página Central y permítame presentarles al director general del Puerto Interior de Guanajuato, Luis Quirós Echegaray. Luis, qué gusto tenerte por acá en Página Carlos, Central. el gusto que me da a mí verte ya tan, así como vamos a presumir del puerto, pues tú presumes también de lo tuyo. Pues con mucho ahínco, con muchas ganas de comunicar y hacer conceptos que podamos generar vinculación sobre todo. Vinculación, información, y teníamos tiempo que no nos encontramos. Gracias por la pronta respuesta y estar con nosotros aquí. Gracias, no, pues nosotros encantados como siempre, Carlos. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos ya muchos años de conocernos. Uf, demasiado ya, demasiado. No hablamos ya tanto de eso. No, demasiado digo, aunque no se nos muestran las canas, pero bueno, estamos bien. A ver, Luis, cuéntame un poquito. Tú estás en una posición estratégica porque te toca, tú hablas mucho de agua, de mar, tú hablas de caña de pescar, de pescado. Tenemos anécdotas por ahí que a lo mejor van a salir en el comentario en un momento más, pero a ver, cuéntame, estás dirigiendo una barca que es muy importante, que es el puerto interior de aquí del estado de Guanajuato, de esta región. ¿Qué pasó? ¿Cómo va el puerto? Mira, realmente quiero decirte que nos da mucho gusto comentarte que hoy en día Guanajuato Puerto Interior se ha convertido en el ejemplo latinoamericano de éxito en las políticas públicas. Y esto pues te lo puedo decir por las realidades que hoy estamos viviendo. En primer lugar, algo que yo siempre he recalcado, que a veces nos cuesta trabajo planear las cosas. Qué raro, ¿no? Qué raro que nos cueste trabajo, ¿no? Pues esto, fíjate que es un ejemplo, es un ejemplo de planeación de 20 años, en donde en un cierto momento sí se hizo una perspectiva de cómo podría transformarse Guanajuato, porque en hace 20 años, te acordarás, sí, claro, la industria del calzado, la parte agrícola, pues eran las fuentes en las cuales se soportaba el Estado. Y situación que de alguna manera, por el volumen de gente que teníamos, pues necesitaba haber una transformación industrial. Entonces ese programa, dijeron, bueno, pues hay que ponerlo en un lugar, haz de cuenta como los aztecas, ¿no? Que te vas a encontrar un águila comiéndote una serpiente, y dijeron, en ese lugar es donde se tiene que comenzar el nuevo paradigma de la industrialización de Guanajuato. Entonces ahí fue donde le hablamos, yo en algún momento dije que era la ventana al mundo el puerto. Exacto, y dijiste otro detalle muy importante en tu comentario inicial, que decías que somos el ombligo del mundo, el ombligo de México. De hecho lo somos. Sí, de hecho sí. Y gracias a eso es que estas condiciones que hoy se están dando vienen precisamente por esa ubicación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que busca el inversionista, no? El inversionista lo que busca es posición estratégica, ambiente de negocios que sea de respeto, que puedas tener capital humano para poder desarrollar las cosas, costos competitivos y conceptos de logística, donde puedas estar tanto cerca de las exportaciones como también en el mercado interno, que desgraciadamente en México tenemos un mercado interno muy interesante. Entonces, esta zona de aquí del Bajío, que podríamos decir con la distancia de la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, San Luis Potosí, aquí se maneja en el 17% del territorio nacional, está el 49% de la población y el 51% del PIB. Esa condición estratégica ya te da mucho precisamente para que
se expliquen que las inversiones que han llegado aquí es precisamente por estas condiciones que hoy tenemos, ¿no? Estas inversiones que están llegando al Estado, que sabemos que el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, y el gobernador mismo han salido al mundo a gritarlo, a decir, hey, tenemos condiciones, tenemos infraestructuras, tenemos vialidades, tenemos capital humano. Es decir, todo esto era junto con pegado, ¿no? ¿O no? Mira, aquí la diferencia de cuando tú generas planeación estratégica, ves de antemano todas esas características y es lo que ofertas. Claro. Entonces, basado en eso, dijeron, bueno, ¿dónde está el laboratorio, no? Y entonces fue que precisamente el gobierno del Estado, en ese proceso de continuidad de varias administraciones, pues uno compró la tierra, otro empezó con las primeras infraestructuras, de ahí empezaron precisamente a traer, como lo hacen los centros comerciales. Primero está las empresas anclas, ¿no? Las empresas anclas. Entonces, ese procedimiento estaba ya dado, se armó la estrategia de atracción de inversiones, se abrió la oficina de Chicago, donde un ejecutivo del Estado, tocando puertas todos los días, empezaron a ver que a través de la planta de General Motors había condiciones como para generar un clúster automotriz. Entonces, eso se estuvo trabajando, pero cuando llegaron las empresas dijeron, miren, todo está bien, pero ¿dónde está el capital humano? Y de ahí fue que precisamente se puso el Politécnico Nacional, claro, como respuesta a la instalación de las empresas anclas, que en este caso fue Pirelli, fue Volkswagen, fueron las empresas que de alguna manera detonaron el concepto de la confianza, ¿no? Entonces, de ahí comenzó a hacerse las primeras inversiones de infraestructura, en una condición totalmente diferente a lo que se venía teniendo en las ciudades industriales. Entonces, fíjate, hay varias fórmulas con las cuales se empezó. La primera, no se podía permitir que alguien comprara un terreno para especular. Porque eso no. No, eso no podía ser. Segundo, si tú comprabas un terreno, nada más tenías la posibilidad de hacer la infraestructura en el 50%. ¿Por qué? Porque el otro 40% es tu patio de maniobras, es todo tu estacionamiento y el otro 10% es jardín. De tal manera que está súper penado que un vehículo se estacione en las avenidas públicas. Perfecto. De tal manera que todo mundo tenía que tener su propia autonomía para poder en determinado momento generar esa infraestructura que pudiera dar un vuelo muy alto, sobre todo que lo estamos viendo ahorita, donde ya tenemos 117 empresas, tenemos 17,000 trabajadores. ¿Sobre qué superficie territorial estamos hablando? 1,200,000 hectáreas. Hectáreas. Bueno, ¿esas fueron las iniciales sí, o no? Bueno, Luis? son ¿O se fue 1,200 creciendo? hectáreas, ¿no? Desde un principio, fíjate, que ese fue el tema donde se compró exactamente las necesidades que hoy estamos viendo. Porque fíjate que es bien interesante lo siguiente, y eso lo hemos aprendido en Guanajuato. Somos el único estado donde la capital no lo es todo. Claro. ¿Verdad? Tenemos esas ciudades medias. Entonces hemos aprendido que si tú concentras todo en un solo lugar, te vienen los rendimientos decrecientes. Entonces en Puerto Interior sí se ubicó para que tuviera un límite y pudiéramos entonces poder empezar a hacer un desarrollo en otros municipios. Y se colocó en un municipio donde no existía nada. No había nada. No había nada. Entonces, si Vía férrea. Bueno, entonces en ese aspecto, ahí precisamente, por eso te decía de como los aztecas, ¿no? Del águila comiéndose una serpiente. Porque ahí, precisamente por el corazón logístico. Ahí estaba el aeropuerto, ahí estaban centrales ferroviarias y las principales arterias de comunicación. Entonces, era un punto estratégico porque el ADN de Puerto Interior es logístico y el ADN de Guanajuato es logístico, precisamente por esa condición de ombligo. De tal manera que estas condiciones de infraestructura, estas condiciones de ubicación, daban una ventaja estratégica a las empresas. Claro. Entonces, aparte de eso fue la continuidad. Entonces, muchos inversionistas que venían llegando a través de varias organismos empresariales nacionales, pues se los llevaban a otras partes y regresaban a Guanajuato.
Se los volvieron a llevar a otra parte y regresaron a regresaban Guanajuato. aquí. ¿Por qué? Porque precisamente cuando dijeron, mira, en este lugar, lo que te prometen te lo cumplen. ¿Qué genera hoy el puerto interior de Guanajuato? Bueno, mira. Dame cifras, dame números. Te voy a dar. Para generar tangibilidad, que la gente que nos está viendo diga, bueno, está bien, son números, son muy fríos los números, lo sabemos, pero hay que aterrizarlos. Pero dan volumen. Dan volumen, seguro. Mira, en primer lugar, Puerto Interior se convirtió en el laboratorio donde los demás parques industriales copiaron las mismas condiciones. Pero esos 28 parques que están ahorita diseminados en todo el estado se parecen a Puerto Interior, no se parecen a las ciudades industriales. Perfecto. Entonces, sí fue un paradigma que se transformó. Ahora, ¿qué hay allá adentro? Hay una inversión de 3.500 millones de dólares. Ya nada más con eso te puedes dar una idea de la cantidad tan grande de recursos que están dentro de ahí. Segundo punto, tenemos 17,000 trabajadores, que todos son empleos formales, todo el mundo tributa, y una de las cosas que Guanajuato tenía, acuérdate que era la informalidad. Sí, cierto. Hoy en día, la cantidad de empleos que se han generado en el estado, todos son formales, precisamente a través de este concepto, ¿no? Entonces, esta política pública no nada más se quedó ahí, sino es la que ha derramado esa ventaja estratégica para todo el estado, esa industrialización que hoy tenemos. Entonces, de ahí yo estuve en la parte, el sexenio anterior, en la parte de planeación y en la parte de presupuesto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que en esta parte se estaban poniendo demasiados elementos, entonces fue cuando se planeó poner Mazda en Salamanca, Honda acá en la parte de Celaya, y bueno, y ahora en la Paseo del Alto va a estar Toyota, ¿no? Entonces, sí, esa inducción de varias empresas es lo que genera ese equilibrio. Es como un brazo directo, ¿verdad? Es un brazo directo. Es un brazo directo articulado del mismo. Exactamente. Entonces, fíjate, otra de las cosas interesantes, ¿cuántos países hay dentro del puerto interior? 18. Sí. Entonces, tú te puedes dar que la diversidad, el concepto de colaboración que existe en las empresas, hoy en día pues es un ejemplo en todos aspectos, ¿no? Entonces, las empresas hoy ya ahorita te puedo hablar que estamos al 95% ya de haber terminado con toda la venta de la tierra, que se ha convertido en proyectos, en empresas, en diferentes tipos de empresas y oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, pues se ha generado mucha riqueza. Y Luis, en capacidad operativa, como todo recinto, vamos a ponerle el recinto del puerto interior, en estos 1.200.000 que hablabas de... Bueno, es la proyección. Sí. De la proyección, porque te quería preguntar, para que se entendiera mejor... 1.200 hectáreas. 1.200 hectáreas, perdón. De estas 1.200 hectáreas, ¿es un crecimiento ya sostenido y que queda acotado ahí o se puede crecer más? No, es precisamente el tema. Fíjate que las avenidas que están diseñadas pueden en cierta forma aguantar hasta un poquito el doble de lo que hoy tenemos. Hoy entran 12,000 vehículos. Creo ¿De que carga? Entre carga y o sea, diariamente entran 12,000 y salen 12,000 vehículos. Perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, hoy en día las ciudades padecen de problemas porque están saturadas de algo que no estuvieron diseñadas. Entonces, lo que hicimos y el gobernador dijo, Puerto Interior no va a crecer más, se hizo un decreto y nada más se adquirieron prácticamente 80 hectáreas adicionales y ahí se cerró el puerto. O sea, el puerto ya no va a crecer, pero puede crecer dentro. O sea, muchas empresas compraron los terrenos no nada más para la capacidad que hoy tienen, sino para lo que van a expandirse. Okay. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Más o menos las proyecciones. Mira, Puerto Interior, estamos considerando que en el 2022 más o menos, tendrá prácticamente cerca de 25,000 trabajadores. Y eso también estamos analizando, que a lo mejor vamos a tener alrededor de unos 17, 18,000 vehículos diarios ahí, ¿no? Entonces, esas cosas se hablan ahorita muy sencillamente
pero todo está diseñado para que eso no se convierta en problemas Y en una, de tráfico. en una saturación. Una saturación, porque saturación entonces a futuro, pierde el claro. encanto que tiene hoy. Seguro. ¿Verdad? Entonces, ahora mira, ¿qué tiene de ventajas? Datos generales encima. Silao, nada más Silao, a través de General Motors, de Puerto Interior, de FIPASI y de Las Colinas, se exporta el 60% de todo lo que produce el Estado, se sale a través de Silao, que no existía. Que no existía eso. No, yo recuerdo antes, yo trabajé ahí y he sabido. Y fíjate, que no. otro 18%, porque saca el 62% Silao, es Irapuato. Entonces, entre Silao y Irapuato, dos municipios sacan el 80% de las exportaciones. Situación que tú lo ves, oye, qué maravilla, pero te das cuenta que eso no es sostenible si no generas mayor desarrollo en otras de las entidades, que es lo que ya está sucediendo ahorita. Entonces, no es que se vaya a disminuir acá, sino que las exportaciones en el futuro van a crecer, pero va a haber más equilibrio en todo el Estado. Luis, todo este avance que nos estás platicando a toda la gente aquí en Página Central, lleva a, porque yo creo que esto es fabuloso, el Global Logistics Innovation, que va a trabajar esto, que va a ser, si no tengo mal entendido, por septiembre. No, ¿Cuándo es? tenemos en agosto. En agosto, ¿cierto? Sí, agosto. agosto 24. Agosto 24. Sí. ¿Por qué esto? Porque acá estás hablando de que va a participar la OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNESCO. ¿Cómo se conforma todo esto y para qué? Mira, ya para poder en cierta forma darte lo que es la parte de las partes finales de Puerto Interior, es que Puerto Interior tiene 4 parques industriales. El 5º parque es aeronáutico, ¿Sí? que es un nuevo esquema, y viene un 6º que va a ser industrial. Pero de ahí nosotros nos tenemos que venir a un distrito de educación que tenemos, donde está el CONALEP, donde está el Politécnico Nacional, y vienen otras acciones que vamos a tener en el aspecto educativo, que es fundamental tener esa parte. Entonces, podríamos nosotros ver que la parte de manufactura está en su punto prácticamente de un 95%. Pero ahora viene lo que es la mentefactura. O sea, es Tan importante que exactamente, a desarrollar en la región. Exactamente. Por Entonces, así como Puerto Interior fue el laboratorio para el desarrollo de la manufactura del Estado, Puerto Interior ahora va a ser el que va por el laboratorio en el tema de lo que se llama mentefactura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya está ahorita varios aspectos. Mira, la parte de enfrente, que de alguna manera cuando tú pasas a un lado de Puerto Interior, en la que todos vemos un poquito, bueno, ya vemos unos hoteles, sí, ya vemos ahora un edificio corporativo, ya vemos un distrito financiero, ya empiezan a haber una serie de servicios, pero lo que no hemos visto, y eso está a punto de iniciarse, es un superlaboratorio del CIATEC con el CIO y el CIMAT juntos, en donde CONACYT va a hacer una inversión aproximadamente de 800 millones de pesos para meter 400 investigadores para los servicios de todos los clústeres que tiene el Estado. De tal manera que ahí vamos a tener un centro de investigación extraordinario. El otro centro de investigación es la Universidad de La Salle. Va a poner un centro de investigación en empaque y embalaje, por los conceptos logísticos que tenemos. Pero lo que estamos en cierta forma haciendo, donde Puerto Interior se está asociando con el Tecnológico de Monterrey, vamos a formar un centro de investigación logística de carácter nacional. Entonces, Puerto Interior se está asociando con todo el sistema del TEC de Monterrey, nada más con el campus de aquí. De tal manera que este evento lo estamos haciendo porque es un evento donde vamos a hacer el epicentro mundial de la logística. Y aquí lo tenemos, aquí está. Exactamente. Vamos a ponerlo así, a ver si de esta forma una cámara nos la puede tomar. Ahí está. Entonces, esto va a servir a la hora que llegue toda esta serie de speakers. Al mismo tiempo vamos a tener 14 speakers, ya viene un 15avo, que ya me dieron la buena noticia, donde vamos a tener un organismo muy importante, en donde vamos a tener
esos expertos dándonos lo que es la punta de lanza de lo que se está pensando en los temas logísticos. Pero un detalle importantísimo con respecto a esto es que va a haber al parejo una cumbre, donde vamos a poner expertos nacionales con estos expertos, para poder hacer una agenda en donde te digan cuáles son los elementos que debes de tener para mejorar la competitividad logística. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los mercados va a depender de la logística. Claro, exactamente. Y nosotros, te quiero decir, a nivel del ranking mundial andamos en media tabla. Y necesitamos nosotros… Pero sí se puede subir, o sea, claro, esto es un detonante para poder subir de media tabla hacia arriba. Claro, pero ¿dónde están? ¿Cuáles son los elementos que te duelen? Eso es lo que vamos a ver aquí. La metefactura. No, lo que te van a decir estas gentes es cuáles son los elementos que intervienen en la competitividad logística. Ah, ok. Vamos a suponer aduanas, infraestructura, tiempos de entrega, intermodalidad de los sistemas de transporte, el costo que tienes con respecto a los sistemas que utilizas, ¿no? Porque muchas veces cuando tú vas a cualquier centro y te dicen este producto se trajo, esta taza se trajo de Malasia. ¿Cuánto realmente es el costo de la taza y cuánto son los costos de operación de haberlo para traído? ponerla? Claro, ¿verdad? claro. Entonces, en la medida que tú seas eficiente, lógicamente vas a tener productos más baratos de todo el mundo. Y más competitivo. Y más competitivo. Entonces, ese tema es el que viene, porque esa agenda, ya con el Banco Mundial, con la OCDE, con la OMC, con todos esos organismos, que son los expertos en el tema, nos van a decir qué son los temas que se deben de analizar. Entonces, con toda la tecnología y expertos del TEC de Monterrey, entonces, oye, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de hacer un corredor que venga de Manzanillo, toque Puerto Interior y después esté en Chicago? Si tú lo analizas, ¿con quién compito? Yo compito ahí a lo mejor con Long Beach para llegar al Midwest, que es precisamente Chicago, ¿no? Entonces, como está súper saturado Long Beach y toda esa parte de Seattle, entonces acá es más fácil desaduanar. Pero si nosotros tenemos los ferrocarriles con las velocidades correspondientes y la tramitología correspondiente, podemos llegar a costos más bajos antes que el otro sistema. Y ser más competitivo, obviamente, para generar Entonces, más crecimiento. Fíjate, ahorita Puerto Interior tiene tren directo a Chicago, todos los días. ¿Cuándo nos tomamos uno? Digo, nada más que te vas a ir de mojado porque se conoce. No, tú vienes conmigo, vamos, un camarote especial, te digo, ¿no? Porque esos trenes son de carga, ojalá tuviéramos de pasajeros. Oye, ¿podremos llegar algún día a llegar a eso? Ese es el punto, mira, ¿verdad? Ahí está el punto. ¿Dónde está el tramo de Manzanillo a Puerto Interior si el otro ya está armado? En la medida que logremos que esto se interconecte, vamos a generar un carril donde podamos ser más competitivos como país. Entonces, ¿quién lo estudia? Pues precisamente los fondos y todo eso, pues tendrán que salir de esta agenda de trabajo para poder entonces buscar cuáles son los elementos que debemos de invertir en infraestructura, en el concepto de tiempos. Imagínate, si nosotros una mercancía dices, oye, te va a llegar el día 14 y llega el día 16, ya perdiste. Ya perdiste. Entonces, es acostumbrarnos a que nuestros sistemas puedan en cierta forma ser tan eficientes como los de otros países. Como en cualquier otra parte del mundo. Luis, qué agradable tenerte por acá, ¿eh? Pues ahí vamos, ya ves. Empujando. Entonces, pues mira, hoy nos da gusto que todo esto que estamos haciendo no es otra cosa más que irle dando forma al desarrollo de nuestra entidad y al mismo tiempo, pues el desarrollo de nuestro país. No, seguro, no me cabe duda. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carlos, Página Central. A mí me da mucho gusto de veras verte bien, sobre todo próspero, y en eso pues también es venir a platicar aquí lo que estamos haciendo, es un gusto.
Igualmente para nosotros. Nos encontramos en la próxima porque vamos a darle seguimiento a todo esto No, claro. si nos siguen invitando. ¿Va? Va. Ahí estamos, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros aquí en Página Central. Hoy aprendimos algo, pero sobre todo entendimos un poco más cuál es la función y lo importante del puerto interior aquí en el estado de Guanajuato. Nos encontramos la próxima aquí en Página Central. Pásela bien.